Mis queridos hermanos, continuamos nuestras catequesis de nuestro proyecto La Iglesia en el Camino, sinodalidad en la Iglesia Apostólica. En la página número 71 está el título de nuestro tema, que es una iglesia ministerial y de servicio. Pero recuerden que nos toca la segunda parte de este tema, mis queridos hermanos. Entonces esperamos que prestemos atención y que el Espíritu Santo derrame su iluminación sobre cada uno de nosotros para poder comprender este tema. Vamos a realizar nuestra oración de inicio diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito y misericordioso, te damos infinitas gracias por todo lo que tú nos permites hacer a lo largo de nuestros días. Gracias, Padre Celestial, porque cada día esta pastoral que es para tu servicio, Señor, crece más. Te damos infinitas gracias por todas las personas que nos ven, por las personas que también nos escuchan. Haz que cada día, Señor, tengamos el entendimiento para que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y en el de nuestros hermanos, y que esa semilla, Señor, que estamos sembrando juntos, vaya dando frutos, Señor. Ayúdanos a no darnos por vencidos, a seguir perseverando para aprender cada día más de ti y poder cumplir con esa misión maravillosa que tú nos has encomendado, Señor. Sabemos que tú nos has elegido no por ser buenos, Señor, sino porque necesitamos de ti y tenemos hambre de tu palabra, hambre de crecimiento, Señor, espiritual. Ayúdanos con tu Santo Espíritu, líbranos de todo peligro, bendice a cada uno por nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis estimados hermanos, también como pastoral de catequesis, el libro nos sugiere la alabanza Llamados a Servir de Esther Quiles, pero nosotros como pastoral de catequesis también les recomendamos otra alabanza muy bonita que se llama Sois la Sevilla. Hermanitos, queremos agradecerles por acompañarnos en nuestras páginas de YouTube y de Facebook. Gracias por todos los likes que nos han dado, gracias por sus suscripciones y gracias por compartir las catequesis. Pero no debemos de quedarnos en que ya lo hicimos, sino que en cada video, por favor, háganlo. Cada like nos va a ayudar a que las personas, cuando buscan un tema del libro de la sinodalidad, podrán encontrarnos fácilmente. No lo hagan por nosotros, háganlo porque con sus likes, sus suscripciones y compartiendo el tema vamos a llegar a más personas. Ustedes son parte de esa misión junto con nosotros. Estamos viendo en este tema de que todos tenemos la misión de evangelizar. Si no puedes salir a las calles, si te da vergüenza, si sientes que aún te falta prepararte, hay otras maneras de poderlo hacer y esta es una. Así que contamos con tus likes. Acuérdate, suscríbete y comparte en nuestro canal de YouTube, Pastoral de Catequesis DBGT, y en la página de Facebook, Catequesis DBGT. No lo olvides. Continuamos con la segunda parte de nuestro enlace para la segunda parte
de nuestro tema número 8, una iglesia ministerial y de servicio. Aquí, mis hermanos, nos habla del servicio, de que no debemos de olvidar que todos los ministerios son para ponerlos al servicio del Señor, que podemos apoyar, que podemos realizar, que podemos crear grupos de apoyo, de ayuda, pero que todo eso debe estar guiado por el Espíritu Santo, que debemos de estar siempre sabidos de que es para el servicio del Señor y que Él sea el centro siempre de esos ministerios, que debemos discernir desde el corazón de discípulos, como nos lo manda aquí, que debemos también saber que todas estas organizaciones siempre deben estar guiadas por el Espíritu Santo y para la obra del Señor. Aquí nos habla también de todos los peligros que hay. En esta otra parte del tema vamos a ver muchas otras cosas de lo que es el clericalismo, ¿verdad? Y de lo que debemos hacer para realizar los objetivos conforme el Señor así lo desea para el servicio. Mis queridos hermanos, continuamos con nuestro tema número 8 de la segunda parte. Ahora vamos a leer el numeral número 5 que está en la página 76, que dice: el gran peligro para todos, el clericalismo. Si partimos del ministerio ordenado, que es y debe ser siempre ministerio, se reconoce que la vida es un don y que el llamado realizado por el Señor es para configurarse con Cristo siervo. Y nos manda a una cita bíblica en el Evangelio de Mateo, capítulo 20 y versículos del 20 al 27. La madre de Santiago y Juan piden los primeros puestos. Entonces la madre de Santiago y Juan se acercó con su hijo a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis hijos. Asegúrame que cuando estén en tu reino se sentarán uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber de la copa que yo tengo que beber? Ellos respondieron: podemos. Jesús replicó: ustedes sí beberán de mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad, pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga el esclavo de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios nos llama al servicio y no al creer que porque tenemos un puesto en una comunidad de ser coordinador o en algún grupo de la parroquia, de ser un ministro, de ser un lector, somos más que los demás. Jesús, con su ejemplo y su humildad, siempre nos dio a conocer que nos debemos al servicio a los demás, con ese corazón dispuesto
nos debemos a ese trabajo que nos manda Jesús, y como dice acá, corremos el riesgo, ese gran peligro que es el clericalismo. Y si nos recordamos, mis queridos hermanos, en nuestro libro nos da acá lo que es el clericalismo, y dice: marcada afección y sumisión al clero y a su diferente intervención excesiva del clero en la vida de la iglesia, que impide el ejercicio de los derechos de otros miembros de ella. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el clericalismo es todo aquel poder que hace que los demás hermanos no crezcan dentro del reino de Dios, que los queramos humillar, que queramos hacer todos nosotros, que a la hora de tener ese cargo creamos que podemos nosotros mandar a todos los demás, y no es así. A la hora de tener un cargo es una responsabilidad que Dios nos da de pastorear un rebaño, de cuidarlo bien, como Él lo hizo en la parábola del buen pastor, que por una fue a buscarla y sanar sus heridas. Entonces debemos de ser iguales a mis hermanos y no caer en ese autoritarismo, como dice, de querer mandar a todos los demás y yo no hacer nada. Luego dice: y cuando se olvida esta dimensión del servir por el del servirse, comienzan actitudes como el autoritarismo, el despotismo, el señorío y la vanagloria. Muchas veces porque conocemos citas bíblicas o porque hemos pasado a dar algún tema delante de los demás, creemos que somos nosotros los que hablamos, cuando sabemos que nuestras palabras vienen del Espíritu Santo y que es Dios el que obra a través de cada uno de nosotros. Luego dice que solo da como fruto la mundanidad espiritual. Al final no es más que sentirse funcionario, gerente de comunidad y no un pastor. Al cuidado de sus ovejas, leamos con atención: solo quien tiene fija la mirada en lo que es de verdad esencial puede renovar el propio si al don recibido y en las diversas etapas de la vida no deja de entregarse. Solo quien se deja conformar al buen pastor encuentra unidad, paz y fuerza en la obediencia del servicio. Entonces tenemos que fijar nuestra mirada en Dios y en lo que Jesús vino a dar con su testimonio, que fue el amor al prójimo, el servicio a los demás, sin juzgar a nadie, siendo Él el más santo. El único que podría habernos juzgado fue el que no nos juzgó. Este es un peligro también de los laicos. Es importante darle responsabilidades a los laicos, su escucha, participación y corresponsabilidad pastoral. Pero cuando abusan en la búsqueda de protagonismo, el afán de dominio sobre los demás, la búsqueda de poder, dinero y prestigio, se hiere y divide a la comunidad. Entonces, mis queridos hermanos, sabemos que el servicio que nosotros prestamos debe ser gratuito, porque hemos recibido gratis, hay que darlo con amor, porque la palabra de Dios, el encuentro con Jesús, es algo que no tiene precio. No pongamos precio al servicio que damos. ¿Cuánto me van a dar de ofrenda? Dicen algunos pastores por ahí. Si nos damos cuenta, muchos ministerios de alabanza, de los más reconocidos en el mundo, cuando preguntan sus presentaciones, 80,000, 90,000, 100,000 quetzales por presentación, creo que es algo que no le gusta a Dios. Lo que hemos recibido gratis, hay que darlo gratis, mis queridos hermanos. Entonces fijemos nuestra mirada en Jesucristo, en Dios, y pidamos el Espíritu Santo para no caer en el clericalismo, para no caer en todo eso que no nos lleva al reino de Dios. Mis estimados hermanos, estamos aquí continuando con nuestra catequesis. Vamos a ir a la página 77 de nuestro libro,
Ahí vamos a encontrar el numeral 6, que dice: nuestro obrar como discípulos, cómo encontrar pautas de sanación. Cuando comprendemos que la Iglesia tiene una misión ante el mundo, que también le escucha y aprende, que se comprende servidora de la humanidad, entonces podemos vernos y comprendernos desde otra óptica. Necesitamos una iglesia corresponsable, donde todos seamos y nos sintamos importantes, pero importantes en el servicio, siendo los últimos y esclavos de todo. Aquí vamos a ver una cita bíblica, mis hermanos. La encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 42 al 44. Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis estimados hermanos, está clarito ahí. Si nosotros queremos tener un lugar muy especial en el reino de los cielos, debemos de ser servidores. Debemos de ser, no como dice acá, que los grandes jefes ocupan los primeros cargos, dice acá, que quieren solo estar mandando. No, mis hermanos, nosotros como discípulos del Señor debemos de ser servidores, debemos de trabajar para el reino de Dios, debemos de tener compasión por el más necesitado, porque de esa manera vamos a encontrar la salvación y la vida eterna. Dice por acá también: toda nuestra pastoral, nuestras estructuras, nuestro caminar debe ser diaconal, es decir, de servicio. Pues nos sigue hablando que lo que nosotros debemos de hacer única y exclusivamente en la iglesia es servir, mis hermanos, no ser servidos, como dice acá. También dice: una sensibilidad humana y cristiana que nos permita descubrir las distintas pobrezas que nos rodean y crecer en el ministerio de la acogida, de la amabilidad, de la humildad, del desinterés, del servicio, todo en clave de claridad y alegría. Está bastante claro, mis hermanos, porque siempre todo este tema nos manda a ser servidores de los demás. Que pongamos la mirada, dice, en los más pobres. No permitamos que cualquier problema o cualquier obstáculo a nosotros nos saque del servicio, ¿sí? Debemos de acoger a los hermanos, a los más necesitados, con mucha caridad y alegría.
porque a eso hemos sido llamados todos mis hermanos, a dar nuestro mejor esfuerzo en nuestro servicio para toda la humanidad. Hermanitos, estamos en el numeral 7, página 77, y tenemos un título previo que dice Caminemos juntos a la conversión, ¿verdad? Unos a otros lo vamos a lograr por medio de la oración. Y el título del numeral 7 es El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y lo encontramos en la cita de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Nuestro folleto nos dice, si Cristo es servidor por excelencia a la Iglesia, unida a Él es continuadora de su misión. La dimensión diaconal debe impregnar a todo bautizado. Entonces, aquí nos está diciendo nuestro libro de que toda persona que está bautizada tiene el compromiso de servir en la iglesia. Muchas veces pensamos de que cuando se habla de servicio solamente le toca a los ministerios ordenados, por ejemplo los diáconos, los sacerdotes, los obispos, o bien las religiosas y los religiosos. Pero todos los que estamos bautizados, desde el momento que se nos dio el bautizo, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo, y esa unción nos hace sacerdotes, profetas y reyes. El ser profeta implica la misión de anunciar el Evangelio y también denunciar el pecado. Es importante que nosotros no nos quedemos solamente con venir a misa, con orar, sino que es importante de que todos misionemos. Puede ser de que pensemos de que solamente consiste en pertenecer a un ministerio, a una pastoral, pero nuestro catecismo y los documentos de la Iglesia, por ejemplo, el documento Lumen Gentium, que es del Vaticano II, en el capítulo 4, que nos habla acerca de los laicos, numerales del 32 al 36, nos dice que los laicos debemos de coordinar fuerzas. Eso quiere decir que no solo tú, no solo yo, sino que juntos, para que sanemos las estructuras de la sociedad, porque cierto es de que los sacerdotes tienen mucho que hacer y tratan de abarcar lo más que se pueda, pero ellos no pueden estar en las áreas donde tú y yo podemos estar, en el hogar, en el vecindario, en una oficina, en un taller, en una oficina gubernamental. Entonces, allí es donde tú y yo tenemos la misión de llevar el Evangelio. Y no solamente llevarlo, sino que dice sanear. Quiere decir de que nosotros debemos de ser a Cristo presente donde estamos. No solamente con palabras, sino nuestro testimonio tiene mucho que ver. Porque si nosotros somos en el área donde nos desenvolvemos buenos vecinos, buenos maestros, buenos peritos contadores, buenos arquitectos, buenos licenciados, buenos carpinteros, buenos servidores municipales, entonces va a llegar más profundamente el Evangelio que nosotros anunciemos. Deben de ir las dos facetas incorporadas. El testimonio que demos con nuestra vida, pero no basta solo eso, sino que tenemos que anunciar el Evangelio. Y para sanear los ambientes de la sociedad es importante que busquemos la justicia. Muchas veces en las áreas donde nos desenvolvemos vemos de que hay opresión a las personas que son empleadas, que son pobres, que tienen alguna discapacidad, hay marginación. Entonces, nosotros también tenemos que luchar porque haya justicia y ser hacedores de justicia.
y especialmente sanear a esos ambientes cuando inciden en el pecado, ¿verdad? Debemos hacer presente a Cristo en nuestra misión, y nuestra misión es tan amplia como el mundo entero, porque allá donde nosotros nos desenvolvemos, debemos de llevar ese evangelio. Y en el numeral 32 nos dice, los laicos estamos llamados a la santidad. Nuestra misión también implica, si somos padres de familia, hijos, hermanos, implica en nuestra familia llevar esa misión de sanidad, ser portadores de justicia. Y en el numeral 32 dice, el apostolado de los laicos es participación de la misión salvífica de la Iglesia. Estamos llamados a ser presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que solo puede ser sal en virtud de ellos, y se convierte los bautizados en testigos por medio de la moral que estamos demostrando y también por medio de nuestra fe. Entonces, como podemos ver, ¿qué hacer en la iglesia? Hay bastante. Podemos participar según los dones que Dios me ha dado, evangelizando niños, jóvenes, evangelizando adultos, participando como catequistas en los ministerios, por ejemplo, que son enfocados a los sacramentos, los bautizos, primeras comuniones, confirmaciones. Mis hermanos, hay tanto que hacer que nuestras fuerzas en realidad se quedan cortas. Y no les voy a leer todos los numerales, pero sí quiero decirles que en el Catecismo de la Iglesia nos habla de los laicos y nos dice que los laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los del ministerio ordenado, como son los sacerdotes, los religiosos, y en estado religioso reconociendo a Cristo por medio del bautismo. Y el Catecismo nos habla de toda esta misión que tenemos los laicos a partir del numeral 897 al 904. Y para cerrar, vamos a leer cuál es nuestra participación en la misión profética de Cristo. Y dice, Cristo realiza su función profética no solo a través de la jerarquía. Estamos hablando los sacerdotes, los diáconos, los obispos, sino también por medio de los laicos. Ellos lo hacen, Él los hace sus testigos y les da sentido de fe y de gracia. Enseñar a alguien para traerlo a la fe es tarea de todo predicador e incluso de todo creyente. Entonces quiere decir que todos los bautizados tenemos la misión de evangelizar. Y la última nota, si nos ponemos a examinar el origen del inicio de la iglesia, nos damos cuenta que Jesús empezó con los laicos, porque los apóstoles eran laicos. Con la enseñanza, pues ya se volvieron apóstoles, ¿verdad? Que ahora están representados por los obispos, pero si nos damos cuenta, las primeras comunidades, quienes hacían el servicio en las mesas, porque habla de los diáconos, y también de propagar el evangelio, fueron los laicos. Así que tú y yo tenemos un papel importante en nuestra iglesia y en la sociedad. En nuestra página 78 vamos a ver nuestras actividades individuales. Tomémonos ese tiempo para realizar cada detalle de nuestro tema, porque de cada detalle podríamos sacar un tema, mis hermanos. Aquí, como bien ya lo dice, las actividades son individuales. Cada uno podría participar, ¿verdad? Podrían hacer en sus comunidades
a que todos participen y comenten sobre lo que se va a decir en las actividades. Solo es un punto. Dice, elaboremos una lista de actitudes positivas y otras que se deban mejorar de los diferentes ministerios en nuestra parroquia o comunidad. Seamos maduros y evitemos juicios. La intención es favorecer el crecimiento. Aquí nos dice que debemos de ver las buenas actitudes, las actitudes positivas de nuestras comunidades. Por ejemplo, podría ser en nuestras comunidades. Por ejemplo, en la mía, pues lo positivo que yo veo es que pues somos bien unidos, casi siempre todos estamos perseverando, ¿verdad? Y eso es bien importante. También entre los cambios que se podrían hacer, podría ser un ejemplo que salgamos de nuestra comodidad, de ese lugar donde siempre estamos, pues hacer algo diferente, algo de lo que nuestros libros tanto nos habla, ¿verdad? Hacer obras y juntarnos para venir juntos a misa. Hay tantas actividades que se podrían realizar para poder seguir llevando nuestro crecimiento, ¿verdad? Y aquí bien nos dice también de que seamos pues maduros y evitemos hacer juicios, ¿verdad? Pues señalar a los demás hermanos, sino que simplemente pues demos nuestro punto de vista de cómo podemos mejorar, qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos viendo en nuestras comunidades y en nuestros grupos, diferentes grupos, ¿verdad? Dice que la intención es favorecer el crecimiento. Y para eso nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo para que Él nos dé la valentía para cambiar esa forma de ser que al Señor quizás no le gusta, ¿verdad? Nosotros cada uno sabemos en qué estamos fallando, qué sí estamos haciendo y qué no estamos haciendo. Recuerden que siempre el cambio viene de cada uno, que con eso hacemos una gran diferencia en nuestras actitudes y evitando pues a la hora de opinar, hacer críticas o cosas que vayan a lastimar o herir a los demás, ¿verdad? Es para que sigamos creciendo, no para que quizá pues podamos ofender a los demás. Siempre debemos fijarnos cuando vamos a hacer una observación, ¿verdad? Siempre pues no dejar de ver lo positivo, pero también debemos de enfocarnos en lo negativo para ver de qué manera lo vamos solucionando a la luz del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, continuamos en la página número 78 en nuestras actividades grupales. Dice el primer punto: ¿conocemos la diversidad de funciones y servicios de nuestra parroquia o movimiento? Es lo que les hablaba nuestra hermana Dolly, ¿verdad? Que hay muchos servicios en la parroquia y probablemente nosotros no los conozcamos, como el servicio de las catequesis para los sacramentos y tantos grupos que hay, como los lectores, los ministros de la palabra, los ministros también de la Eucaristía. Hay tantos servicios y tanta riqueza en nuestra parroquia, y nosotros con nuestros carismas y los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, podemos servir en cualquiera de ellos, mis queridos hermanos, pero tenemos que tener el valor de empezar a dar esos pasos, de empezar a caminar y salir de la comodidad de nuestras comunidades. Porque qué bonito se siente estar sentado en nuestras comunidades y compartir del amor de Dios, compartir de cuánto nos ama y la misericordia que tiene Dios para nosotros, pero porque ya estamos nosotros evangelizados. Pero hay que ir a hablarle a los demás hermanos que no conocen de la palabra de Dios, y entonces investiguemos en qué podemos nosotros trabajar, en qué podemos dar el servicio, aparte de estar en nuestra comunidad, aparte de estar en nuestros grupos parroquiales, aparte de estar como ministros, como lectores. Podemos dar un servicio extra para nuestra parroquia, podemos ayudar en dar esas catequesis
para primera comunión, para confirmación, para matrimonio, ¿verdad, mis queridos hermanos? Y tantos trabajos que hay en nuestra parroquia para que podamos hacer. El siguiente punto dice, ¿existe la corresponsabilidad de todos dentro de los diferentes ministerios? ¿Se han renovado los liderazgos? Eso quiere decir que todos tenemos que tener responsabilidad, no solamente los coordinadores, no solamente los sacerdotes, no solamente los que están liderando grupos, tienen responsabilidad de trabajar, tienen responsabilidad de llevar el reino de Dios a los demás. Todos nosotros como evangelizados, como bautizados, tenemos esa responsabilidad de llevar esa palabra de Dios. Pero realmente estamos agarrando esa responsabilidad, o cuando nos piden colaboración, nunca estamos dispuestos. Tenemos que estar dispuestos a colaborar en el servicio, en la obra de nuestro Señor. El siguiente punto dice, los ministerios son verdaderos grupos de servicio. En eso tenemos que estar también conscientes de saber si esos ministerios están al servicio de Dios o los agarramos simplemente para socializar, para ir a ver a nuestros hermanos, ir a platicar, o realmente estamos haciendo un servicio para el reino de Dios. El siguiente dice, existen ministerios que busquen la promoción humana, que promuevan la buena política o acciones ciudadanas y de servicio social. Tenemos que buscar esas pastorales, mis queridos hermanos, de ayuda hacia el prójimo, esas pastorales de servicio a los demás, a los más necesitados, para ir a visitar enfermos a los hospitales, para llevar comida a esa gente que lo necesita, que está en las calles, de poder llevar esa ayuda, no solamente de palabra, porque sabemos que la palabra es importante, mis queridos hermanos, pero también nuestros hermanos necesitados también necesitan ese aporte económico, necesitan abrigo. Los que están en la calle, en situación de calle, necesitan abrigo, suéteres, ponchos, necesitan mucha ayuda. Hay gente que está en la calle que necesita bastante. Y el último punto dice, propagamos cómo crecer en el verdadero servicio, cómo propiciar favores, nuevos liderazgos. Entonces nos pregunta aquí, ¿cómo crecer en el verdadero servicio? ¿Hacemos servicios solo para que nos miren los demás? ¿O realmente estamos creciendo en ese servicio para que el amor de Dios llegue a esas personas necesitadas? Para que el amor y la misericordia de Dios llegue a esa persona que no conoce del amor de Dios todavía, que ha vivido hasta este momento sin conocer una palabra de un Dios te ama, un Dios te bendiga, Dios no va a abandonarte. Y la otra dice, ¿cómo propiciar, favorecer nuevos liderazgos? Tenemos que tratar de tener ese valor para buscar nuevos líderes, que no solo los mismos estén siempre trabajando. Tenemos que sacar nuevos líderes, porque hay bastante que hacer en el reino de Dios y hay pocos obreros. Entonces tratemos de promover en nuestros grupos, en nuestras comunidades, que haya liderazgos para poder salir a hacer ese trabajo que Dios nos ha encomendado. Entonces, mis queridos hermanos, encomendémonos a Dios y pidamos ese Espíritu Santo con valentía para poder realizar este trabajo y buscar los ministerios que Dios tiene para que podamos trabajar. Mis estimados hermanos, estamos de vuelta acá en nuestra catequesis, estamos en la página 78. Ahí vamos a encontrar lo que es evaluación. Pues en evaluación hemos venido hablando de lo que es el servicio. Sin embargo, en todos los subtemas nos habla del servicio que debemos de dar nosotros al prójimo. Pero sin embargo, acá en evaluación dice, realizar acciones de servicio en nuestro entorno.
Eso es muy importante porque ahí es donde nosotros debemos de poner en práctica todo lo que literalmente nos han enseñado, mis hermanos. Porque de nada sirve pasar y repasar un montón de temas si no vamos a accionar a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hay otro punto muy importante donde dice compartir lo vivido. Y en este momento, mis estimados hermanos, yo les comparto como pastoral de catequesis que hemos salido a misionar. Ya visitamos a los migrantes como pastoral de catequesis, ya visitamos a los enfermos en los hospitales, y algo que me llamó mucho la atención es el último servicio que hicimos a la institución UNAER. Es una institución que se encarga de darle cuidados muy delicados a todas aquellas personas de insuficiencia renal. Es algo muy triste, mis hermanos. Nosotros tuvimos como pastoral esa gran experiencia de visitar a estas personas y sí necesitan mucho del prójimo, mis hermanos. Ellos ahí, como decía mi hermano que me antecedió, ellos necesitan muchos abrigos, ellos necesitan especialmente el efectivo, mis hermanos, porque las medicinas que a ellos les recetan son demasiado caras y la mayoría de gente que llega a estos lugares es gente de escasos recursos. Así es de que la invitación está, mis hermanos, para que nosotros no solo hagamos el servicio literalmente, sino que accionemos. Y el Señor nos va a recompensar. Hermanitos, estamos en la sección para seguir descubriendo, página 78 de nuestro libro. En este libro nos recomiendan en el tema el ejercicio ministerial del laico, escrito por Alberto Parra. Es muy interesante, por favor, busquémoslo y leámoslo. Pero si no lo logras encontrar, creo que sí has de tener tus documentos de la iglesia. Como te decía, está el documento del Papa Juan Pablo II llamado Christi Fidelis Laici, la misión de los laicos, que tiene un lenguaje sencillo y nos hace comprender cuál es nuestra misión. También, si tienes el documento del Vaticano II, ahí podrás encontrar Lumen Gentium, especialmente el capítulo 4, donde se habla de la misión de nosotros los laicos. Mis hermanos, hay mucho donde podemos prepararnos. Así que, además de esta hermosa catequesis, tomemos la iniciativa de formarnos a través de los documentos de la iglesia. Y también recuerda el catecismo de la iglesia, los numerales del 896 al 904. En nuestra página 78 nos sugiere nuestra alabanza para escuchar. No perdamos detalle de cada una de las actividades que nos sugiere nuestro libro. Tomémonos el tiempo para escuchar nuestras alabanzas y para hacer cada una de las actividades. Mis hermanos, nos sugiere la alabanza Llamados a Servir de Esther Quiles, y ahí nos envía el link para que la podamos buscar y escucharla. Ahora no hay excusa, miren que las redes sociales y el YouTube está todo lo que da, ¿verdad? Mis queridos hermanos, fue un gusto haber compartido la segunda parte del tema 8. Y ahora vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido estar dispuestos para poder seguir aprendiendo de su palabra. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amado Padre, queremos agradecerte porque nos has permitido concluir este tema y poder aprender, Señor, de todos esos trabajos que tú tienes para cada uno de nosotros. De haber aprendido, Padre de la gloria, que cada uno de nosotros podemos poner a tu servicio los dones que tú nos has regalado. Queremos pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para tener esa valentía de ir a ayudar al más necesitado, de ir a esos hospitales, de ir a apoyar a la gente en situación de calle, Señor. Permítenos ser valientes, como tú lo fuiste cuando viniste a este mundo, y que no te importaron las críticas. Permítenos esa valentía de salir adelante para apoyar a esa gente que lo necesita. Derrama tu Espíritu para que seamos instrumentos de tu reino, para que seamos instrumentos de tu palabra, de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, porque tienes esta iglesia, porque tienes esos sacerdotes, tienes los obispos, Señor, que trabajan también para tu reino, pero nos tienes a nosotros como laicos comprometidos también para ese servicio. Vamos a despedirnos con esa oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.